Silu, la gente y su tecnología. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este episodio de Silu, la gente y su tecnología. Ya es el 5º episodio y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Soy Silvia Márquez y nos acompaña también Luis Rueda. ¿Cómo estás, Luis? Hola, ¿cómo estás, Silvia? Un gusto saludarte en esta emisión de Silu, la gente y su tecnología. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan y que han seguido estos podcasts. Hemos recibido muy buenos comentarios acerca de los podcasts anteriores, los episodios anteriores, acerca del contenido y la dinámica que hemos implementado. Así es, muchísimas gracias por todos sus comentarios, todas sus sugerencias y por escuchar los episodios anteriores. Y justamente como hablábamos en el 4º episodio, que si no lo han escuchado, pasen a hacerlo antes de este, empezábamos a hablar de lo que es el storytelling, por qué es importante y cómo podemos empezarlo a introducir ya en conceptos que tienen que ver con el emprendedurismo, el marketing, la comunicación. Y hoy nos pidieron mucho como aterrizar esto a algunos ejemplos, a cuáles serían como los pasos, si es que lo podemos ver como un esquema de este tipo, y qué es lo que podemos explotar desde el storytelling. Justo la información que tenemos les va a ayudar mucho, les va a ser muy útil para organizar y estructurar sus conceptos, sus ideas, sus campañas, su material de comunicación y de marketing con esta lógica de contar una historia, contar una narrativa que pueda conectar de mejor manera con su audiencia. Y hablando del capítulo anterior, haciendo este breve resumen, decíamos que el storytelling es este arte de contar historias, de atraparnos a través, como dices, de una narrativa que nos permita posicionar nuestro producto, servicio, proyecto, emprendimiento, lo que queramos, de una manera muy atractiva hacia los demás, contándoles justamente de dónde surge, qué es lo que está solucionando, pero como si fuera una historia. Porque para la gente hoy en día es muy importante conocer más información de no solamente las empresas, sino de sus productos y los servicios que ofrecen, para poder generar una fidelidad y una relación comercial más allá de la compra y venta o intercambio de bienes, ¿no? Sí, también hablábamos de cómo este consumidor se ha ido transformando y cómo empezamos a comprar lo que decías, ¿no? Productos con los que nos sentimos más identificados, y de ahí es muy importante que agarremos este hilo para empezar a enganchar a nuestra audiencia, que puede ser esta audiencia mínima viable y después irla extendiendo hacia otras audiencias. Entonces, ¿qué te parece si ya vamos empezando a aterrizar como todos estos conceptos del storytelling a acciones muy específicas que se pueden ir haciendo desde todas las plataformas que tengamos, ¿no? Incluso desde el momento de presentar tu producto ante otras personas cara a cara, como en redes sociales, o si vas a hacer algún spot promocional, ¿no? Mucha gente todavía está usando radio, televisiones locales, puede ser a través de eso, o en tu página de internet, en tu canal de compras en línea, en tus tiendas, incluso tu imagen. Todo eso tiene que contar una historia que lleve una narrativa coherente y homogénea. Inclusive en la interacción cara a cara, de manera física con las personas, es muy importante tener claro esta información en la que nos vas a platicar para poder estructurar una idea, una descripción muy clara y concisa de qué va nuestro proyecto, de qué va nuestro negocio y de qué manera podemos identificar si las personas con las que estamos interactuando son posibles clientes o potenciales clientes de nuestro producto o nuestro servicio. O lo pueden recomendar a alguien que sí le interese. Y para esto es muy importante que tengamos claro lo que dices, qué es lo que hacemos, qué vendemos, qué estamos ofreciendo. Hay una técnica que se llama elevator pitch, que es, imagínate que te quedas en lo que dura que subas en un elevador con la persona más importante para desarrollar tu negocio. Lo tienes ahí, pero dura 30 segundos, 60 segundos. ¿Qué le dirías? ¿Cómo te presentarías? ¿Y cómo lo convencerías o la convencerías de que tu negocio es importante para esa persona y que puede apoyarlo e invertir en él, ¿no? Sí, antes de integrar este concepto y seguir desglosando toda la información que nos traes el día de hoy, Silvia, quiero recomendarles que tomen papel y lápiz, algo donde apuntar. A mí me pasó cuando lo empecé a leer, cuando me empezaste a compartir este contenido. Me pareció muy interesante y me senté a revisarla y tuve que ir paso a paso escribiendo mis posibles respuestas, mis posibles descripciones, las palabras que utilizaría para describir el contenido o las características, la descripción de mi negocio, de mi proyecto. Entonces,
Tomen nota y por favor, tómense un tiempo específico para poder estructurar estas respuestas o las respuestas a estos planteamientos y a estas preguntas de manera muy específica, porque seguro podrán a partir de eso estructurar una estrategia de comunicación o de marketing mucho más específica y con la posibilidad de que les dé muchos mejores resultados con sus clientes y con sus contactos. Entonces, bueno, nos estabas hablando del elevator pitch, que es esta descripción breve y concisa de qué es lo que hacemos y cómo podemos identificar si la persona con la que estamos interactuando es una persona que estaría interesada en escuchar más o saber más de este proyecto. Sí, justamente es responder una pregunta muy sencilla y muy complicada a la vez. ¿A qué te dedicas? Y esto lo podemos desglosar en 3 puntos principales. Primero, ¿qué necesidad estás satisfaciendo con esto que estás haciendo? Con tu producto, servicio, proyecto, emprendimiento, lo que quieras, ¿qué necesidad estás satisfaciendo? En segundo punto, ¿qué solución ofreces ante esa necesidad? Y en tercer punto, súper importante, ¿cuál es el factor diferencial de ese producto o servicio que tú estás ofreciendo? Este factor diferencial justamente es el que nos va a servir como gancho. Soy diferente a todos los demás que ofrecen para satisfacer esta necesidad por estas razones. Y eso traten de estructurarlo en un discurso súper sencillo de 30 a 60 segundos. Esto les puede ayudar mucho a que vayan estructurando justamente en su discurso, en sus ideas y en cómo presentan su producto o servicio, y le puede ser mucho más fácil a la gente con la que están interactuando entender estas 3 cosas básicas: qué está haciendo, qué necesidad está satisfaciendo y cuál es su diferencial, por qué debe de interesarme. Y es mucho más fácil que esas personas lo repliquen hacia otras. Como mencionabas, puede ser que ellas no sean nuestro consumidor final, pero sí personas a las que conocen, y esas 3 cosas se les quedan grabadas de una manera mucho más sencilla para que las puedan replicar hacia otras personas. Qué importante es tener claro esto, que como dices tú, suena muy simple, pero resumirlo o sintetizarlo o poder ser capaces de explicarlo y comunicarlo de manera concreta y clara requiere de un ejercicio, reflexión y de análisis, y estar escribiendo varias versiones, corregir, borrar, cambiar palabras que suenen más atractivas para poder captar la atención de la persona. Creo que eso es el hecho. Es fundamental. Es fundamental, ¿no? Poder en esos breves 30, 20, 40 segundos captar la atención, poder decir qué es lo que haces, qué es lo que vendes y por qué es importante. ¿Por qué es relevante para esa persona eso que tú estás ofreciendo de una manera diferente a todas muchas otras opciones que existen actualmente en el mercado? Y creo que este concepto de imagínate que estás encerrado en un elevador con la persona que puede hacer explotar tu negocio, si lo traemos siempre en la mente es muy importante, porque a veces decimos, bueno, pues le voy a explicar a esta persona que quién sabe si me compre, que a lo mejor sí, que a lo mejor no, pero qué tal que en una de esas sí es una persona clave que puede hacer que tu negocio despegue, y tú no le estás dando el tiempo, no le estás dando la información clara y concisa y coherente como debe de ser para que esa persona se enganche y pueda lograrlo. Y hoy en día que estamos tan saturados de información, es muy importante por la misma razón que seas muy conciso, muy claro y muy breve, porque la gente está recibiendo mensajes y comunicaciones de venta todo el tiempo, todo el día, todos los días. Entonces estamos muy desgastados y estamos todo el tiempo evitando poner atención a ese tipo de mensajes. Entonces tiene que ser una manera muy inteligente, muy eficaz para poder captar la atención de las personas sin robarles demasiado tiempo, que es lo que ellos están intentando hacer. No sentirse que les estás haciendo perder el tiempo. Justo. Y aparte también que sea breve, que sea conciso y que sea sencillo, no está peleado para nada con que sea emotivo, que sea entretenido, hasta misterioso un poco, ¿no? Que esto es lo que vamos a ir viendo más adelante. No porque tengamos que decir, desarrolla una historia, no estamos pensando en escriba el Quijote de la Mancha, ¿no? Sino realmente cuéntame rápido, en 20, 30 segundos, engánchame y déjame un poco en el misterio para que pueda llegar rápidamente a hacer clic con tu producto. Para que me enganche y para que te haga preguntas, y si te empiezo a hacer preguntas, quiere decir que entonces ya tienes mi atención y puedes entonces comentar algunas características o descripciones de tu producto o servicio que ya pueden ser más amplias que un elevator pitch. Sí, exacto. Entonces, punto número 1, hagan este elevator pitch de 30 a 60 segundos, incluso tómense el tiempo, practíquenlo con personas que tengan al lado y vean cómo reaccionan ante este discurso. A la primera a lo mejor no te va a salir, pero si lo vas trabajando, lo vas puliendo, probándolo con diferentes personas, se lo pueden mandar en un audio de WhatsApp a amigos, familiares y que les digan qué opinan, si les interesó, si no, y ahí lo van trabajando, ¿no? Lo pueden ir tallereando un poco para que les quede al final un concepto muy sólido que va a ser la base
de la que van a estar tomando para mandar comunicación a sus clientes, para presentaciones personales, incluso la presentación de la página web. Esta es la base. Primero, tener muy claro en un lenguaje súper sencillo qué es lo que hacemos. Ok. Y después vamos a ya hablar un poco de los tipos de relatos que podemos estar produciendo, porque como sabes, la producción de contenido todo el tiempo es la base para estar presente y para hacer ahí como un poco de eco entre las personas a las que queremos llegar. Contenido que sea relevante, que sea de valor, que aporte valor a nuestro público, a nuestra audiencia. No contenido que tengas una meta de generar 5, 10, X número de publicaciones al día o a la semana o al mes, y que por cumplir la meta estés simplemente llenando y saturando de contenido basura tu feed, tus redes sociales o tu misma página. Es importante, y creo que lo platicamos tú y yo hace unos días, el tomarse el tiempo de estructurar bien los mensajes, de estructurar bien el contenido para poder realmente llegar a satisfacer las necesidades de información que tienen las personas. Si eres capaz de captar su atención y aportar información que les funcione, que les sirva y que realmente la puedan implementar en su día a día, creo que hay muchas más posibilidades de que sigan no solamente consumiendo tu contenido, sino compartiéndolo también. Y fíjate que hace unos días tuve la oportunidad de dar un curso a diversas organizaciones de la sociedad civil en el país sobre estrategias de comunicación. Uh-huh. Y ahí hablábamos un poco de una frase de Sun Tzu, del arte de la guerra, pero que se aplica también a la comunicación. Y voy a parafrasear porque no me acuerdo exactamente de la frase, pero es como: la estrategia antes de la batalla lleva más tiempo, pero tiene acciones como muy concretas y definidas hacia el éxito. Pero las acciones sin estrategia solamente son el ruido antes de perder la batalla, ¿no? Es una frase más o menos así. Lo que nos quería decir ahí Sun Tzu, que es un autor de un libro de estrategia fundamental, que es El arte de la guerra, pues es justamente eso. La estrategia te puede llevar más tiempo, pero al final te da acciones concretas que puedes enfocar y que haces tiros de precisión. Si nada más estás lanzando acciones sin una estrategia, pues es mucho ruido, pero no te va a llevar a ningún lado. En lo personal, yo me encuentro un poco en mis proyectos tratando de tomarme ese tiempo un poco más con calma, estructurar mejor mis ideas y poder asignar más tiempo a la estrategia para generar mensajes de mayor valor. Yo estaba un poquito más al inicio de mis proyectos enfocado en generar el contenido y ponerlo a disposición de la gente, de mi audiencia, para quitarme un poquito también este miedo a generar algo y que lo critiquen o que lo puedan, a quitarme este miedo a que la gente lo pueda desdeñar o criticar de manera violenta o agresiva, ¿no? Como este pánico escénico, ¿no? Que muchas veces tenemos, incluso de escribir un tweet. Así es, entonces intenté como trabajar el ejercicio de publicar para generar esta seguridad de que puedo hacerlo y que no pasa nada y que no me debe importar demasiado la crítica, sino simplemente estar a gusto con la información que estudio y que quiero compartir. Sin embargo, ya hice la transición y me parece muy valioso esto que me comentaste cuando estábamos revisando el contenido de este podcast, el tomarme más tiempo para la estrategia, el articular y estructurar mejor el mensaje, que de manera definitiva va a poder ser más útil. Claro. Para la audiencia con respecto a los temas que esté manejando en mi contenido. Y que puede parecerte mucha talacha detrás de, ¿no? O sea, ¿cómo voy a hacer toda esta estructura para escribir 5 tweets? Bueno, pues esos 5 tweets seguramente van a tener mayor coherencia y pues son más precisos hacia lo que quieres lograr que si escribes 50 tweets sin una estrategia. Y tomando en cuenta también, ahorita que dijiste tweets, la estructura misma, la naturaleza de la plataforma donde la estás ejecutando ese mensaje. La forma de estructurar un tweet es muy específico a comparación, por ejemplo, de un contenido para Instagram o un contenido de video para YouTube o para TikTok o para otras plataformas, inclusive para LinkedIn. Y tú me lo has mencionado eso muchas veces. Es importante entender el contexto de la plataforma en donde estás publicando para poder adaptarte a las necesidades de la gente que está consultando esos medios. Y el perfil de tus seguidores en cada una de esas redes también es muy importante. Tómense un tiempo y entren a perfiles random de gente que lo sigue para ver
qué intereses tienen, qué tipo de contenido están replicando. Eso también les va a ayudar a saber cómo hablarle a ellos, ¿no? Porque muchas veces decimos, no, bueno, pues yo soy una persona de más de 35 años, me van a seguir puras personas más o menos de mi edad o más grandes, y puede que no, a lo mejor estás atrayendo a un público más de chavitos, ¿no? Entonces tu forma de hablar y tus mensajes y todo tiene que ir también un poco diferente hacia ellos. Entonces ese ejercicio puede ser incluso divertido, ¿no? De ver quiénes son los que más likes te están dando, quiénes te siguen desde hace más tiempo, quiénes están replicando tus contenidos, para ver cuáles son sus intereses y por dónde puedes llegarles para, pues ahí como cerrar la pinza también. Y la claridad de que es un ejercicio de desarrollo, generar el contenido, probar, corregir, ajustar, analizar. Los resultados, la audiencia. Por eso es importante también el tema de los analytics y toda la información que nos aportan las redes sociales, para entender que no es un punto definitivo en donde llegues y ya, tu contenido es perfecto y todo el mundo ya lo asimila y lo consume de manera óptima. Sino es un trabajo, un camino que hay que ir depurando, pero que debemos de agarrarle el gusto, como dices tú, de esa parte divertida, de ir descifrando a nuestra audiencia para poder otorgar o aportar los mensajes que mejor les funcionen en lo que hacen día con día. Y hablando de esta parte divertida que a mí me gusta mucho, es como decías, ya tomen papel y lápiz y empiecen a apuntar. Vamos a hablar de cuáles son los tipos de relatos que pueden ir explorando, para que no sea así de, bueno, pues qué historia cuento y cómo, y la cuento en un post y se me acaba. No, o sea, esto que hablábamos es de generar contenido de manera periódica, de manera estructurada, de acuerdo a tu estrategia, y entonces vamos a ir fragmentando e ir hilando justamente esa historia. Entonces, yo identifiqué al menos 3 tipos de relatos que pueden servirnos para esto. Okay. El primero es contar quién eres, y esto te puede ayudar a contar un poco de tu historia personal, de cuál fue tu conflicto, de cómo ha sido tu crecimiento. Esto nos va a permitir generar este vínculo humano y no decir, ay, bueno, pues le estoy comprando a una página de quién sabe dónde y a quién sabe quién y quién sabe por qué hicieron esto, pero pues está bonito y a lo mejor me gusta. Si empiezas a generar este vínculo humano, la gente también ya se empieza a interesar en tu historia, y ellos, como parte de estos consumidores activos que puedas tener, se pueden llegar a involucrar más, de compartir cosas. Son tus early adopters también pueden ser. Este contenido personal, a muchas personas a veces no les gusta exponerse, digamos, de esa forma en redes sociales. Pueden hacerlo desde una visión muy profesional, o a otras personas sí les funciona mucho incluso hablar hasta de relaciones personales, de sus hijos, de cómo van con su familia, de sus mascotas. Entonces, dependiendo de qué tanto te quieras exponer en redes, es dependiendo qué historia vas a contar. Y depende también de qué tipo de información está esperando tu audiencia. Si más o menos la vas perfilando, la vas identificando, quiénes son tus early adopters, como mencionabas, qué intereses tienen, qué tipos y qué características tu producto tiene que les interese y que les llame la atención, o tu servicio, entonces vas a poder entender cuál es el camino más efectivo para que se identifiquen contigo, con tu producto, con tu negocio, con tu empresa, con tu marca. Y entonces de eso va a depender un poco más si es una aproximación mucho más informal, cercana, o se va a lo más profesional, más ejecutivo, de una manera muy clara, muy estructurada, que también va a funcionar si es que tu audiencia está esperando ese formato. Pero ya sea el camino que elijan, sean auténticos, justamente, no mientan, no es de yo era una princesa de los Alpes suizos y estoy perdida en la Ciudad de México. No, o sea, digan las cosas realmente que son verdaderas, porque al final la gente se da cuenta, y esto de ser auténticos nos permite justamente tener este reconocimiento con los otros, y al final el círculo se cierra en un aspecto de lealtad hacia ti y hacia tu marca. En el sentido de la autenticidad, véanlo por el sentido práctico. Nadie puede sostener una mentira. Claro, lo desgastante que es estar generando congruencia o coincidencias entre lo que planteas en el tiempo pasado y los mensajes que estás generando en el presente y lo que estás planeando en el futuro comunicar, sí, y que todo tenga una justificación, esté bien armado. Pues eso dejémoselos a los novelistas, a los guionistas, que hacen muy bien ese trabajo. Pero si es un tema de justamente conectar con una audiencia de manera concreta y generar lealtad, pues es más sencillo y menos desgastante, claro, ser lo más auténtico posible. Entonces, punto número 1, este relato de quién soy. El segundo tipo de relato es ¿para qué estoy aquí?
Aquí pueden desarrollar mucho contando en pequeñas historias cuál es su misión, cuál es su propósito, qué necesidad quieren resolver, y esto nos va permitiendo que la gente ya empiece a entrar a materia, ¿no? Sí, hay alarmas, focos rojos. Yo pondría ahí signos de exclamación y sirenas. Lo dijiste ahorita de manera muy casual y muy real, pero habría que enfatizarlo. La gente, sobre todo los centennials y los millennials jóvenes, están cada vez más desgastados y agotados de consumir proyectos y productos que estén enfocados en el beneficio de sus dueños o Claro. de su marca. Simplemente estamos cada vez más ávidos y más interesados en conectar con causas, con propósitos, con la motivación que hace a que la gente y las cosas se muevan. Y eso entonces tiene que ver con justamente el propósito y la misión o la visión de las empresas. Yo los invito a que también, como en el tema del mensaje y la historia, se tomen un buen tiempo, un momento adecuado, con calma, para entender qué es eso que los hace moverse todos los días hacia la consecución de sus metas. ¿Por qué lo están haciendo? ¿No? Es ese propósito. ¿Por qué o para qué? Claro. Y entonces si lo encuentran o lo van encontrando, que también se puede ir modificando y adaptando como todo en la vida, les va a ser mucho más sencillo poderlo comunicar porque lo van a tener claro ustedes. Y si la gente lo entiende de manera clara también, y ya sea que coincidan con las mismas visiones o con visiones similares o con algunos aspectos de sus propósitos se vayan entrelazando o haciéndose similares a lo largo de la información, de la comunicación que ejercemos o que los mensajes que emitimos, la verdad es que esa es una muy buena fórmula para que se conecte de manera leal y de manera muy efectiva con la audiencia, con nuestros clientes y nuestros prospectos. Así es. Y el tercer tipo de relato, que puede funcionarnos también mucho, es el visionario, que es muy inspirador, que a la gente le llama, justo que va como enganchado un poco a esto del propósito, de la razón de ser. Y un ejemplo, pues digamos como a nivel mundial y que se quedó ahí en los anales de la historia es Steve Jobs. Él no te vendía el producto, él te vendía la ilusión del producto. Y después, bueno, pues creo que no se ha podido mantener muy bien, pero podemos revisar un poco cómo estructuraba sus discursos, cómo estructuraba sus presentaciones, para ver qué es lo que te estaba vendiendo, ¿no? Y cómo te inspiraba querer pertenecer a esa marca por la visión que tenía. Ha cambiado eso porque el liderazgo de Apple cambió de ser un visionario, justamente un líder enfocado en el propósito, en la causa del proyecto, de la empresa, de los productos, esa visión más allá del beneficio directo o en el corto plazo del intercambio de bienes e intercambio comercial, a un liderazgo más ejecutivo, más enfocado en el cómo hacer las cosas de manera sistemática y más enfocado en el negocio como tal. Entonces no es que esté bueno ni malo, siempre debe de haber un balance entre en las organizaciones, pero sí se ha notado en los últimos años. Sigue siendo una empresa muy exitosa, pero la estrategia ha cambiado más hacia el cómo están haciendo las cosas que el por qué hacían las cosas cuando estaba Steve Jobs a la cabeza. Y nada más te quiero comentar una anécdota de la empresa Airbnb, que bueno, ya sabrán muchos de ustedes lo importante y el crecimiento que ha tenido en los últimos años. A pesar de la pandemia, tuvieron la capacidad de pivotear, de adaptarse y de reconfigurarse para que pudieran seguir manteniendo el negocio de la renta o el compartir de espacios habitacionales entre particulares en su plataforma digital. Y uno de sus cofundadores lo que menciona es que el propósito de la creación de Airbnb no iba enfocado en satisfacer una necesidad como los hoteles, que es pues aportar un espacio donde pasar la noche y seguro, etcétera, sino era generar la motivación para la que las personas se animaran a conocer nuevos lugares, conocer nuevas personas, nuevas experiencias fuera de su zona de confort y tener eso como enriquecer las relaciones personales entre la persona que está de anfitrión y la persona que hace la visita a los espacios. Y eso obviamente tiene una visión de un mundo, una sociedad mucho más integrada, más colaborativa, más alejada del miedo, que a nosotros crecimos mucho en esa cultura de no, ¿cómo va a entrar este señor a mi casa? No, ¿cómo voy a ir a la casa de extraños? Y eso se rompió. Las generaciones de hoy en día, muchos viven en espacios, conviven en espacios que no serían factibles compartirlos ni siquiera con los vecinos en muchos casos para nuestras tradiciones o la forma en la que nos fuimos educados. Pero hoy en día justo esa visión de estos fundadores de esta empresa ha sido cada vez más se está materializando y más personas tienen la oportunidad de conocer más lugares alrededor del mundo, más personas y nuevas experiencias. Entonces ahí es un ejemplo claro de que la visión
de los fundadores ha sido suficientemente fuerte, importante y clara para que la gente conecte con eso y nos volvamos fieles clientes y usuarios de esa plataforma digital. Claro que sí. Y pues bueno, ya serían estos 3 tipos de relato en los que podemos ir explorando y lanzando la imaginación para contar quiénes somos, para qué estamos aquí y cuál es nuestra visión y nuestra inspiración. Y ya nos fuimos un poco largos en este episodio. ¿Qué te parece si hacemos un tercer capítulo para dar ya tips muy concretos, como este decálogo de lo que debe llevar el storytelling, cómo inspirarnos y también ver algunos ejemplos? Yo creo que tienes toda la razón, es suficiente material para digerirlo, para reflexionarlo, para trabajarlo, para agarrar nuestra libreta, nuestro bolígrafo, nuestro lápiz y empezar a estructurar bien o de manera muy clara, muy específica todo esto que has comentado. Es suficiente por el día de hoy y creo que da para hacer otro episodio sobre storytelling y abordar el resto de los temas que tienes preparados para nosotros. Así es, y si tienen alguna duda, algún comentario, si van escribiendo algo, nos lo pueden compartir y nosotros también hacemos este ejercicio de retroalimentación. Creo que va a ser súper funcional y muy útil para todos. Nos pueden mandar algún correo electrónico, mensajes de voz, como se sientan más cómodos e incluso fotos de sus apuntes. Nosotros le entramos a todo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos escucharnos muy pronto con esta tercera parte de Storytelling, ya con algunos tips y ejemplos mucho más puntuales para que todos le entremos a este arte de contar historias, de enganchar y de deleitar a nuestras audiencias. Yo soy Silvia Márquez, gracias por habernos acompañado, Luis. Muchas gracias por su atención, esperemos que esta información haya sido de su agrado y les sea muy útil. Nos pueden contactar en todas nuestras redes sociales y en la página silu.mx. Hasta la próxima.